Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, tenemos un nuevo conversatorio, en este caso con un tema sumamente especial y que creemos y también traer a colación es importante para la ciudad. Vamos a estar hablando con Matías Pachal. Matías es secretario adjunto de la Federación Judicial Argentina y secretario adjunto de AEFBA, y la verdad es que es un placer tenerlo, tener su visión, la visión de los trabajadores y las trabajadoras en el contexto de la reforma judicial que se está planteando a nivel nacional, que vamos a también charlar un poquito de si es realmente una reforma judicial. Me parece que le queda muy grande el título para por ahí lo que en verdad es. Buenas tardes, ¿cómo estás, Matías? Bueno, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Todo Ya bien? nos Bueno, saludamos. muchas gracias por esto. Y bueno, y a través tuyo saludar a todos los que estén, a todos y todas las que estén interesadas viéndolo ahí conectados, ¿no? A esta charla. Bueno, muchas gracias. Matías, primero aclarar, yo decía recién que me parece que eh, vayamos por partes. Sí, El dale. día martes te aceptaron como querellante en una causa, entiendo, el juez Ramos Padilla, porque fuiste espiado durante el gobierno anterior, gobierno nacional anterior, y quizás antes de empezar con lo que es la reforma judicial, ¿nos podés contar un poquito de en qué consiste y por qué te aceptaron como querellante? En principio también solidarizarnos, porque la verdad es que una puede llegar a pensar que puede ser víctima, y después al enterarse ya es otro, creemos que otro mambo, ¿no? No, sí, sí, eso es así. Desde ya que, bueno, muchas gracias por la solidaridad. Y sí, a ver, esto igual tiene que ver con lo que vamos a hablar después, ¿no? Porque la Sin duda. connivencia que hay del Poder Judicial con los, bueno, denominados servicios de inteligencia, con las fuerzas de seguridad, ¿no? Las fuerzas armadas y también, desde ya, voy a sonar muy conspiranoico, pero también, digamos, con ciertos sectores, ¿no? Política partidaria y ni hablar de las potencias extranjeras, digamos, todo ese mix digo, tiene que ver después con nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, ¿no? Aunque no parezca. Sin duda. Eh, y sí, acá, bueno, hace un par de semanas, digamos, a través de un compañero de otra organización, que labura, digamos, en otra organización, que él también fue fichado, fue espiado por la AFI durante el gobierno macrista, lo que fue esa denuncia que a principios de años hizo la interventora, ¿no? De la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño. Ahí se pudo establecer, se descubrió que él era una de las personas fichadas por su participación en la cobertura, digamos, de prensa de las actividades previas a la cumbre del OMC y, bueno, y del G20. A raíz de él, digamos, accede, llega a la, ¿cómo se llama? La resolución de Ramos Padilla, donde se dictó el auto de procesamiento a agentes del AFI, y él ahí me ve, digamos, él repasándola, revisándola, a ver si él aparecía ahí, si estaba, digamos, nuevo que había salido en esa causa judicial, porque su fichaje, digamos, está en otra causa, ¿no? Hay al menos 4 causas grandes principales durante toda digamos, la investigación, digamos, durante esa época, lo que vendría a ser una red de espionaje ilegal, ¿no es cierto? ¿Por qué es una red de espionaje ilegal? Uno, porque es ilegal el espionaje al activismo, a la militancia política, digamos, ya sea Sin duda. partidaria, ya sea social, sindical, estudiantil, de derechos humanos. Un gobierno no puede espiar a su oposición o a grupos, digamos, que le parezca que pueden, digamos, ser críticos, digamos, a su gobierno. El aparato de inteligencia en realidad lo tiene el Estado para otro tipo de fines, ¿no? El Sí, sí, peligro exterior, para el narcotráfico, para delitos, digamos,
federales pesados, como la trata, ¿no?, de personas, los secuestros, digamos, el crimen organizado, la mafia, ¿no? Para seguirnos, espiarnos, investigarnos, escucharnos a los militantes sindicales, ¿no? Además está prohibido, Etcétera. básicamente. O sea, Está prohibido, está prohibido. Está prohibido. Y eso es así, digamos, de inteligencia interior, está prohibido. Y aparte, bueno, que se valieron, ¿no?, de recursos del Estado para montar esta red paralela, pero dentro de la misma AFI. Ojo con esto. Digamos, no es que era algo por afuera, no era que en sus tiempos libres, bueno, Marcelo D'Alessio, que no lo mencioné, ¿no?, el falso abogado que se presentaba por todos los canales siempre con alguna bomba y queriendo vincular, digamos, al gobierno kirchnerista por lo general, o que también se presentaba como consultor ¿no?, de la DEA, la agencia esa contra el narcotráfico, que en realidad, digamos, terminaba con esta información que obtenía extorsionando a dirigentes políticos o utilizándolo para neutralizar, brindando esta información al gobierno anterior, al gobierno macrista, a Garabano, digamos, que era el ministro de Justicia, a Patricia Burri, que era la ministra de Seguridad, digamos, vinculado, ¿no?, a ciertos supuestamente arrepentidos, ¿no?, en causas de corrupción u otros delitos para inculpar al gobierno, digamos, kirchnerista. En función de extorsiones que se abrió esta causa de investigación y ahí lo que está intentando el juez es demostrar que esta red que creó D'Alessio fue en connivencia, o sea, decía, no es que lo hizo él en sus tiempos libres como un delincuente común, digamos, sino que era en connivencia con el titular de la AFI, Gustavo Arribas, y la segunda, Silvia Magdalani, y hasta incluso está intentando demostrar que esto se hacía con el conocimiento del Poder Ejecutivo, digamos, del presidente, con Mauricio Macri, otros funcionarios como los que mencioné antes. Matías, ¿te parece que esta fragmentación, a ver, hay muchas causas, como vos dijiste, del tema del espionaje ilegal, hay algunas que con un nivel de prueba avasallante, digamos, burdas también, hay que decirlo, o sea, ha sido muy desprolija todas las actuaciones que han tenido, más allá de, digamos, del delito en sí, sino también es un delito cometido de forma burda. Pero todo pareciera orientarse hacia que se termine cortando por lo más fino muchas veces el hilo de estos delitos y que Susana Martinengo, supongamos, no sabía nada. A su vez, Darío Nieto no sabía nada de que Susana Martinengo recibía a los espías en la Casa Rosada. Y a su vez, y así. Es posible que esta fragmentación no, en la investigación, digo, no ayude a observar el panorama real de, está la AFI, está algunas de las policías federales, la bonaerense, también está el servicio de penitenciario, digamos, ha sido un plan sistemático para espiarnos, tanto a opositores como a opositores partidarios, a opositores militantes. Recordemos que se llegó a espiar a menores de edad, digamos, chicas de 16 años espiadas por su militancia política, pero también a los propios, en ese momento oficialistas, Larreta, Vidal, para ver cómo se le podía llegar a encontrar una tajada. O sea, claramente la misma hermana de Macri también espiada. Esta fragmentación no hace que se pierda vista el foco de que realmente venía una orden, digamos, más de arriba que algo de los propios de los servicios. Bueno, por eso es difícil pensar, digo, a ver, si bien siempre se menciona que hay como que células, digamos, ¿no?, que se van comportando tal vez como de manera autónoma, independiente dentro de la AFI, porque van como generando las capas geológicas, ¿no?, de gobierno tras gobierno, que va incorporando nuevos agentes, entonces muchas veces se habla de esto, ¿no?, como, bueno, que era una célula autónoma que
aprovechar su experiencia, su conocimiento, su llegada, sus contactos, podía, digamos, hacer espionaje para después la extorsión, ¿no?, de la política o económica de otras personas. Esto cuesta creerlo, digo, por la... justamente decía, si uno empieza a atar, a hilar todas, digamos, estas cuestiones, es difícil, digamos, de creer que fueran células autónomas. Digo, en nuestra actividad sindical, digamos, nosotros hacemos de cara a la sociedad, es público, digamos. Yo todavía desconozco la totalidad de información que puedan llegar a tener de mí en la AFI, digamos, de esa época o de otras épocas. Digo, para eso también me presento, digamos, en el expediente, aparte de por ser damnificado, para poder acceder a ese informe. Pero por lo menos lo que se dio a conocer tiene que ver con que yo habría participado de reuniones completamente públicas, abiertas, donde había más de 100, 200 personas con paneles y todo, y que estaban publicitadas, digamos, y se me vincula con eso. Que encima lo peor, digo, vos en un momento dijiste, ¿no?, que bastante burdo el accionar. En esas reuniones yo no estuve físicamente porque no estaba en Buenos Aires para esos días. Aunque la Federación Judicial era convocante, digamos, y yo tengo, digamos, responsabilidades, cargo dentro de la Federación Judicial Argentina, y supongo que de ahí viene el por qué me vincularon. Pero a esas reuniones no estuve, digamos. Ahora, ya digamos, es público, digo, o sea, con lo cual el obtener información de ahí difícilmente iba a ser para después extorsionarme a mí o intentar, digamos, alguna cosa. Eso sin duda era formación política, ¿no?, que ellos entienden contraria, crítica u opositora al gobierno de ese momento, con lo cual tenía fines solo o exclusivamente políticos. Vos mencionaron a menores, a ver, en la misma causa en donde está mi ficha se está investigando esto, digamos, estaba en espionaje, digamos, el centro estudiante de una escuela, de AEDO o de Morón, no recuerdo bien ahora. O sea, chicos del secundario. O sea, ¿con qué fin? Digo, ¿qué? ¿Una célula independiente de la AFI va a extorsionar a estudiantes de la secundaria? No, digamos, ¿por qué había opositores? ¿Por qué había oficialistas? Digamos, evidentemente era para la extorsión política, pero para neutralizar el accionar político, tanto principalmente opositores, pero hasta incluso, evidentemente, para todos, a ciertos, digamos, integrantes del oficialismo. La verdad que es muy, muy grave. Y lo que estamos accediendo aparte es a una partecita nada más, ¿no? En mi caso, la causa esta tiene que ver con el segundo semestre del año 2017. Ahora, sin duda que esto fue parte de todo el gobierno de los 4 años, y además vos, digo, recién también cuando presentabas todas las cosas e intentabas hilarlas, digo, no nos olvidemos que Macri, mientras fue jefe de gobierno, tuvo un accionar bastante similar, ¿no? Con el Fino Palacio, ¿no?, el ex comisario ese que también estaba involucrado en el encubrimiento al atentado de Lamia, había armado toda una red de espionaje paralela, ilegal, ahí por fuera del AFI, porque obviamente que eso no era resorte de la ciudad, pero que se valía de los órganos de seguridad del gobierno de la ciudad para espionar hasta incluso a familiares, ¿no? Hasta espiar, digo, a familiares, con lo cual, digamos, hay una práctica consecuente, no podemos decir que en eso no tenía coherencia, digamos, del macrismo, de los 8 años en la ciudad y de los 4 años en la nación. Y permitime una cosita más, y Gonzalo, digo, de la gravedad de esto, ¿no? Porque unos días antes que se dio a conocer esta situación, digo, que me involucra o que me damnifica, me lo he dicho a mí, se conoció la noticia que en la AFI se encontró un archivo con los nombres y los datos de más de 500 compañeros y compañeras militantes políticos de los 70, ¿no? Y con sus nombres completos, sus alias, dónde militó, su domicilio. La mayoría de esos 500 compañeros y compañeras están desaparecidos o fueron muertos. Salvando las distancias, porque no estábamos en esa época, Sí. No. Pero el modus operandi es el mismo. Digamos, acá están mis fotos, con mi nombre, con mi domicilio, con mi número de teléfono, con las organizaciones donde
tengo cargo y milito con las actividades que estuve haciendo para esa fecha. Digo, hoy es, no es ficción, pero sería casi inverosímil pensar que podría pasar lo mismo que en los 70, ¿no? Pero es el mismo No, modus operandi. Ahora, si nosotros empezamos a ver lo que está pasando en la región, ¿no? De cómo tumbaron la constitucional de Evo Morales, o a cómo la corrieron a Dilma Rousseff en Brasil, a Lugo en Paraguay, cómo la derecha se está refortaleciendo, cómo se está reagrupando. Bueno, digamos, si el día de mañana acá se corta, digamos, la continuidad constitucional, hay un golpe, o incluso por elecciones gana un gobierno de derecha, como era el de Macri, porque todavía no sabemos para qué tenía ese, ¿no? El gobierno anterior, y teniendo en cuenta que todavía está vigente la ley antiterrorista, bueno, ahí uno podría llegar a pensar que en determinado momento a uno podría cancelarlo por aplicación de la ley antiterrorista, porque por ser opositor nada más, ¿no? Así que es muy peligroso que esa información se obtenga, digamos, en gobiernos democráticos y de esta manera totalmente ilegal, ¿no? sin duda, podemos, creo que, poder hacer un conversatorio tranquilamente solamente de este tema, porque es un tema por demás complejo, Sí, por demás, sí, con muchísimas aristas. Lo que creo que estamos por demás de acuerdo es en la gravedad que reviste institucionalmente, en que supongamos que una persona espiada tenga algo de su intimidad que no quiera revelar y que en base a eso, ¿cómo sabemos que no pasó, supongamos? Realmente, ¿cómo sabemos que no sucedió que alguien espiado tenga una carpeta y cambie o su voto o su forma o algo porque le revolearon los famosos carpetazos que antes se decía? La verdad es que es gravísimo, es algo que incluso se sabía. ¿Por qué? Porque alegremente todos fuimos testigos de cómo los medios de comunicación pasaban audios privados de la gente sin que nadie se horrorizara, porque realmente hay que entender esto, más allá de la militancia que uno pueda o no pueda hacer. Hay cuestiones que son de su privacidad, que no tienen por qué ser escuchadas, ¿no? No importa la talla del dirigente, digamos, militante o presidente, no tiene por qué suceder. Pero vos hacías mención, y vamos al tema que nos convoca. Si querés otro día, me encantaría que pudiera estar y lo habláramos, podíamos seguir. Pero vos hacías mención de que todo tiene que ver con todo. Y pienso, Macri asume la presidencia imputado en la causa justamente porque espiaba. Es comprobado, como vos dijiste, el Fino Palacio, acusado de encubrimiento en la AMIA, ambos imputados por el espionaje cuando era jefe de gobierno. Asume a los pocos días esa causa, resuelven de que no pasó nada porque era presidente. Y eso es el Poder Judicial que nos convoca también hoy a hablar. Quisiera aclarar un poquito de que yo decía reforma judicial, me parece que le queda grande el título, ¿no? Sí. Acordemos que por ahí la gente asocia el Poder Judicial con lo más cercano que tiene, y hay distintos niveles de Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial de la provincia, en donde tiene que ver, hay cuestiones de familia, de violencia de género, distintas cosas. El Poder Judicial Federal, el nacional, y bueno, el federal se encarga de todos los delitos complejos, que vos decías recién, pero trata, narcotráfico, etc. No es lo que nos convoca, pero sí me parece que es importante aclararlo, porque esto, más allá de que ni siquiera una reforma del Poder Judicial Federal en sí, sí, por ahí a la gente le dicen que va a mejorar o no algo que quizás estamos muy lejos.
¿qué pensás de la reforma? En principio, solo hablemos del proyecto de ley de reforma que va a reformar la justicia penal federal, entiendo. Sí, así es. A ver, hablemos justamente, sí, del proyecto, ¿no?, que tiene media sanción por parte del Senado y aparte el decreto que sacó el presidente, ¿no?, de la Nación, que se compone, digamos, de esos dos marcos normativos, lo que se compone, digamos, el proyecto que promueve el Ejecutivo Nacional, sí, que le dio ampuloso, sí, bastante más grande de lo que realmente es o se propone el Poder Judicial, o por lo menos de lo que más estuvo en discusión en realidad. A ver, primero, vamos a coincidir en que el Poder Judicial necesita ser reformado, ¿no? Sin duda, sí, sí. Seguramente es un inicio, una partecita muy pequeña, y ahora vamos a hablar bien, pero, digamos, se queda mucho más que a mitad Corto. del camino, Sí. de lo que hay que hacer. Y también, digamos, por más que todo se le diga reforma judicial, no es lo mismo todo, digamos. ¿Qué es lo que vamos a reformar? ¿Y para qué? ¿Con quiénes? Es en definitiva lo que... Porque el gobierno anterior también quiso reformar el Poder Judicial. En realidad todos los gobiernos quieren reformar al Poder Judicial, a la denominada justicia. Lo quiso hacer con el plan Reforma Justicia 2020, con el ministro Garabano. Ahora, era principalmente una reforma, más que nada, para consolidar de alguna manera a un poder judicial que siempre termina fallando a favor de los poderosos, a favor del establishment, ¿no?, garantizarle los negocios a la empresa, y siempre además con una, no sabemos bien por qué, o mejor dicho sí sabemos, pero digamos una injerencia marcada de los designios, ¿no?, que hace la Embajada de Estados Unidos. Este plan que se promueve, ojo, hay que decirlo también, que en pos tal vez de que pasara el filtro de la oposición del macrismo, de alguna manera también se valió de varias cuestiones realizadas por el gobierno anterior, o que parte, digamos, que toma como punto de partida. De hecho, en los considerando, digamos, en todos los materiales mencionan, digamos, el plan de Reforma Justicia 2020, los planes, digamos, de reorganización de la justicia penal que hubo antes también, de la misma manera que toma algunas cosas, pero no se parecen tanto a lo que había sido el plan, digamos, también la reforma judicial que había intentado Cristina Fernández en el 2013. De hecho, esa quedó también inconclusa, y hubiera sido esperable que esta retomara algunas cuestiones ahí. Yo decía, esto... Sí, decime. No. Pensaba en la democratización, sobre todo. Pero después hablamos. Después hablamos de eso, pero bueno, a eso me refería. Bueno, este proyecto y este decreto. El que más de reforma tiene, en realidad, es el decreto. Pero, digamos, el que más en discusión estuvo es el proyecto de ley, que es el que menos de reforma tiene. Ahora vamos a empezar por ese, digamos, que tal vez es el más sencillo. Bueno, y es que aparte de la sanción por parte del Senado, justamente, digamos, es un proyecto de ley que, si aparte vemos el título formal que tiene, es el de fortalecimiento de la justicia penal federal. Ahí lo que se plantea es la unificación de los fueros criminal y correccional federal con el penal económico federal, ¿no? De esos dos fueros penales federales, conformar uno solo, ¿no? Manteniendo los juzgados actuales de ambos fueros, o sea, ¿no?, al juez titular de cada uno de esos fueros, y además, como estos juzgados, cada dos secretarías se desdoblan, ¿no? Y cada secretaría pasa a ser un juzgado. Entonces, se mantienen, digamos, los 23 juzgados actuales, pues son 12 criminales y correccionales y 11 penales económicos,
y la segunda secretaría pasa a ser un nuevo juzgado. De esa manera se llega a 46 juzgados penales federales, ya con esa denominación única. Donde no se designa ni siquiera un nuevo personal, porque es el personal de esa secretaría, ¿no? Sí, solamente Lo que el sí juez. va a haber son 20, exacto, va a haber, se mantienen los 23 jueces actuales y va a haber 23 jueces nuevos para esos juzgados nuevos, ¿no? Mientras tanto, hasta que esos concursos se lleven a cabo, habrá jueces subrogantes, siguiendo todo el procedimiento que hoy hay establecido para la subrogancia, ¿no? Que pasa por el Consejo de la Magistratura. Lo propio pasa con los tribunales orales y las cámaras de apelación, digamos, de ese fuero, se fusionan y listo. Otro aspecto que tiene ese proyecto de ley es la implementación del Código Procesal Penal Federal, lo que es estos nuevos códigos procesales penales que ya están vigilando en todas las provincias del país prácticamente, en las justicias provinciales. Son esto lo que es el cambio, ¿no? Del sistema de investigación judicial, ¿no? Del inquisitivo, que hacía la investigación, digamos, en cabeza del juez de instrucción, a que la investigación, al sistema acusatorio, donde la investigación está a cargo del fiscal principalmente. Matías, por Eso ahí hay también gente viene que medio... Sí. Por ahí hay gente Sí. que nos ve, que por ahí no tiene el conocimiento y ¿qué significa pasar del sistema actual o vigente hasta hace poco en la mayoría de las provincias al sistema acusatorio? Porque realmente si uno ve los porqués, los argumentos, son bastante obvios. Sí, a ver, principalmente, digamos, los aspectos más positivos que eso puede llegar a tener es toda la cuestión de la celeridad, la oralidad de los procesos, digamos, por un lado, acudiendo, ¿no?, a la demanda siempre de la sociedad de una justicia más veloz, más rápida. Por otro lado, nosotros vemos un montón de aspectos negativos. No es que defendamos el sistema actual de las cosas porque está claro que hoy por hoy, digamos, no funciona el Poder Judicial, no hay justicia, digamos, para nadie. Esto es así, somos muy críticos. Ahora es un sistema que tiene más de 100 años, digamos, de función. Y en realidad sus orígenes se remontan a aún mucho más. Digamos, pero, digamos, objetivamente requiere de una reforma. Ahora, el sistema acusatorio pone todo en cabeza del fiscal, ¿no?, que es aquel que debiera tener el interés de velar por la cuestión pública, es aquel el que acusa. Entonces, digamos, lo que quiere el fiscal, digamos, para poder acusar, tiene que llevar adelante la investigación. Ahora, si no quiere acusar, no investiga, por ende no hay caso. Entonces eso también a veces es medio complicado porque ciertas causas entonces no podrían llegar a haber justicia nunca, digamos. Y se deposita la resolución de eso entre los particulares. Es decir, si vos y yo tenemos un diferendo, bueno, lo resolvemos nosotros a través de mediaciones abreviados o de la suspensión del proceso a prueba, de probation, cosas que se denominan de esa manera, donde se supone que el interés de esa causa es entre nosotros y no hay un interés del Estado en sancionar de tal conducta o en reparar tal daño o en que se esclarezca la verdad. Para las boludeces, perdón la palabra, pero que podríamos tener nosotros de diferendo, y vos decís no hay problema. Ahora, el tema es para los delitos. Hoy por hoy, digo, yo no quiero ensuciar a nadie, pero digamos, como en todos lados, así como hay en todas las profesiones, digamos, morales, gente honesta y corrupta, digamos, lo mismo pasa dentro del Poder Judicial. Digamos, si un juez no quiere investigar, tal vez no investiga. Ahora, si un fiscal tampoco, o una fiscal no quiere investigar, tampoco investiga. No termina habiendo caso, digamos, en estas situaciones si un fiscal no quiere investigar, no sé, a una banda de narcotraficantes o de lavado de dinero, o estos criminales se acogen a algunos de los beneficios que establece, como decía antes, ¿no?, de juicios abreviados o cosas por el estilo, donde no se persigue buscar la verdad, y entonces queda todo en la nada. Termina siendo como una herramienta o un
instrumento más para los sectores de poder. Por eso estos códigos principalmente los promueve Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, aunque hubo días, bueno, pero ¿qué querrán ellos, digamos, con esto? ¿Qué tendrán que ver? Bueno, es para garantizar el libre flujo, digamos, sin que las empresas sean investigadas. Esto es así de sencillo, o así de complejo. Pero bueno, no me quería detener, digamos, en eso. No. Esos códigos están en funcionamiento y este proyecto de ley lo único que hace es decir, bueno, hay gente en todo el país, no solo en las justicias provinciales, sino que aparte en la justicia federal con asiento de cada provincia, y lo que dice este proyecto de ley es, bueno, falta la ciudad de Buenos Aires nada más. En la justicia local sí lo tenemos al procesal vigente, falta en la justicia federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el proyecto de ley lo pone en vigencia, nada más. Porque este código fue aprobado antes de la finalización del gobierno, digamos, Cristina Kirchner en el 2015, digamos, el 2013 al 2015 se dio toda la discusión, se aprobó y lo puso en suspensión, digamos, prorrogó su puesta en funcionamiento, y esta ley lo que hace es simplemente que entre en vigencia, nada más. Sería importante... No, en realidad me quedé con algo del sistema acusatorio, que la personal creo que cuando la investigación cae sobre la cabeza del juez, que es quien también va a tomar la decisión, en parte también es complejo. Pero bueno, como vos decís, es todo perfectible. Sí, me parece que es interesante. Tiene una cosita más el proyecto de ley, antes de que me olvide, para que no pase por ahí de largo, que es también cumplir con una demanda constitucional, digamos, la de avanzar en la transferencia de competencias judiciales, en este caso las penales que restan, de la mal denominada justicia nacional a la órbita de la justicia de ciudad. Bueno, eso está desde el año 94 la Constitución Nacional y desde el 96 en la Constitución de la ciudad, ¿no? Cuando dejamos de ser la capital federal para pasar a ser la ciudad autónoma de Buenos Aires, si bien seguimos siendo la capital obviamente de todo el país, pero a tener un gobierno elegido por los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Y no por el presidente, no un intendente, digamos, por el presidente. Y de alguna manera tener un estatus similar, aunque no igual, al de las provincias, ¿no? Y con eso, por eso tener la seguridad transferida, la justicia transferida y todo un montón de órganos e instituciones que antes estaban en la órbita nacional y que ahora están en la de la ciudad. Así como Río Negro tiene su propia justicia provincial, la ciudad de Buenos Aires tiene su propia justicia, ¿no? De la ciudad. Bueno, lo que está es incompleta, justamente porque no se lleva a cabo estas transferencias. Incluso el gobierno anterior, en eso hay que decirlo, quiso avanzar en eso, pero se encontró con una resistencia muy fuerte por parte de los denominados jueces nacionales, que son nacionales, pero que están acá en la ciudad de Buenos Aires y atienden los conflictos de quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual no entienden en temas nacionales, porque los temas nacionales están en federal. Ahora bien, claro, el macrismo seguramente que eso lo quería hacer para avanzar en contar con jueces propios, afines, ¿no? Y siempre está esas cuestiones por detrás. El macrismo se pone a acusar al gobierno nacional actual, el que quiere avanzar con esta reforma porque quiere tener, Alberto, jueces propios. Bueno, digamos, es una discusión que no va a tener nunca. Ahora, lo cierto es que... Lo cierto es que en los plazos que se propone este proyecto de ley, y ya casi, igual después hacemos una pregunta, pero ya casi vamos terminando en lo que impacta o lo que tiene que ver este proyecto, digamos, hasta que se lleve a cabo todo el proceso de selección, digamos, a ver, todavía falta la sanción de la Cámara de Diputados. Después que la ley se promulgue, que entre en vigencia y establece todo un montón de plazos que no antes de, digamos, de los 3 años van a estar designados con lo cual hay que ver si este gobierno los llega a designar, que aparte sería con el procedimiento que corresponde, ¿no? Concurso público en el Consejo de la Magistratura, terna donde elige a uno de los 3 primeros y después el acuerdo
del Senado, ¿no? Eso tiene que ver con uno de los temas que vamos a hablar después también. Sí, sí, Pero sí, aparte sí. no le saca las causas actuales, todo, que es el gran temor de la oposición, ¿no? Porque le quitan las causas que son contra Cristina, contra Aníbal, contra la mar en coche, digamos, del gobierno kirchnerista, le quieren sacar las causas a los jueces actuales. No, digamos, todas las causas que haya hoy, ¿no? Y hasta tanto entren en funcionamiento los juzgados, aunque sea con el subrogante, que mínimo un año por ahí para eso, van a terminar a donde empezaron, digamos, con los jueces que las tienen hoy. No van a poder ser transferidas a los nuevos. Con lo cual, los nuevos jueces que haya y juezas, sean los que haya dentro de un año, o sean los titulares definitivos que haya dentro de 3 años, entenderán en las denuncias que haya a partir de esos momentos recién. Con lo cual, nadie le quita las denuncias de hoy, no es para garantizar ninguna impunidad de ningún hecho de nada que ya haya sucedido, y esto, digo, difícilmente sea para que, incluso, digamos, al menos en este mandato, si después Alberto reelige, es otro cantar, los jueces puedan llegar a ser designados todos en este periodo gubernamental por el tiempo, digamos, que va a haber de plazo, ¿no? Para ello. Sin dudas. Me parece que diste en la tecla recién con algunas preocupaciones, o no sé si, la verdad, seamos honestos en esto, quizá salimos a la calle y no sé si cuánta gente realmente está interesada hoy en un tema con la complejidad que tiene y sobre todo en la situación actual, ¿no? Pero lo que nosotros escuchamos de la reforma judicial es para la impunidad, para sostener la impunidad. Me parece que lo del juez natural da por tierra eso porque las causas las sigue tramitando los mismos jueces que las llevan, básicamente, eso es importante aclararlo. Pero además tiene me parece que hay algunos ítems que hay que rescatar, como por ejemplo, que las pruebas no puedan, sean legalmente obtenidas, que tengan la obligación los jueces de denunciar cuando hayan presiones. Y también hay otras cosas que realmente había que corregir, como por ejemplo, después ya cambiamos, pero que los sorteos puedan ser auditados. Exacto. Que los sorteos puedan ser auditados también tiene que ver no solamente con la garantía, primero procesal de cualquier persona, cualquier ciudadano que tiene, de Argentina, pero además no solamente para garantizar que se lleve adelante un juicio y que se investigue, sino también garantizar de que no quede en la impunidad, porque si yo puedo un sorteo dirigirlo para que se juzgue, supongamos esto, que se la juzga Cristina y dirijo un sorteo para eso. Entonces tenemos que en 12 juzgados, de las 10 causas, 9 cayeron en en el juzgado de Bonadío en su momento. Que me acuerdo que Paenza sacó la cuenta de las probabilidades de que eso pasara y era 0,00000000117. O sea, era 2, no quiero equivocarme, pero las posibilidades eran 2 en 1.000 millones que suceda eso. Era totalmente improbable. Pero más allá de eso, si nosotros queremos que se investigue, también tenemos que saber que si es permeable un sistema, también es permeable para que lo contrario, digamos, que me toque un juez amigo que no me vaya a investigar. Es por esto que también es rescatable y es importante esa reforma, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, ahí, digo, todo lo que vos acabas de decir es así, digo, por ahí para no abundar mucho más, digo, porque aparte fuiste claro. Sí, digo, también incorpora, digamos, tiene un apartado sobre eso, digamos, el proyecto de ley, donde como establece eso, ciertas pautas, reglas de mayor claridad, transparencia, digamos, para los procesos judiciales, para la designación y erradicación, digamos, de los magistrados y la erradicación de las causas, esto que vos señalabas de los procesos, digamos, de sorteo, digamos, de mayor publicidad. Si bien hay cosas, digamos, como que
están en las reglamentaciones internas o en leyes orgánicas o, digamos, o cuestiones que se han ido planteando, digamos, también de jurisprudencia de la Corte. Bueno, lo que hace esto de alguna manera es ponerlas todas ordenadas, todas, digamos, enunciadas claramente de lo que tienen que ser, digamos, las pautas, ¿no? De comportamiento para bien, digamos, por parte de Sí, sí. los magistrados, digamos, en el sentido de esto que decía antes, de mayor transparencia, claridad, digamos, en judiciales, que de alguna manera es una, si se quiere, sí, de las principales demandas que como sociedad se hace, digamos, de la justicia. Por esto que vos decías recién, uno por ahí, se hicieron movilizaciones, ahora incluso, digamos, en el tiempo de pandemia, en el obelisco, contra la reforma, y no sé cuántos o cuántas de los que estaban ahí conocían en detalle todas las cosas que yo señalé antes, pero todos hablaban de corrupción, de basta de esto, basta de aquello. Bueno, digamos, Sí, sí. no hay peligro de que no haya causa a ningún juez que ya la tenga, y en todo caso sí brinda más transparencia y claridad, a lo que me refería recién, en los procesos judiciales. Y lo otro son cuestiones, digamos, que había que cumplirlas porque ya están en la Constitución o eran leyes que estaban prorrogadas, como la transferencia de competencias penales a la ciudad o lo del Código Procesal Penal, más allá de la opinión que tengamos al respecto. Y lo otro que es una clara reorganización y unificación digamos, de fueros federales penales, nada más. En todo caso, lo otro más rico está en el decreto, ¿no? que crea Ahí vamos. el Consejo Consultivo, ¿no? Ahí vamos. También se crea un decreto, por un decreto se crea, porque esto me parece que es lo importante. Qué lástima que no podamos como sociedad realmente discutirnos y discutir lo que queremos a futuro. Estamos todos de acuerdo con que el Poder Judicial como está no funciona. Entonces, realmente discutir y llevar la discusión con argumentos hacia adelante. Bueno, se crea por decreto un consejo consultivo, no vinculante, hay que decirlo también, o sea, no es que va a aconsejar algo y va a salir todo así. No, pero 11 juristas de ideología totalmente distinta para que analice la situación actual de la Corte, no solamente en su número, sino también, por ejemplo, qué causas admite y qué no, el Consejo y el juicio por jurado. ¿Qué opinión tenés del decreto? Porque realmente es rico los temas, sobre todo, y la posibilidad de discutir, ¿no? A ver, por eso. Yo decía al principio, digo, siempre vamos a coincidir en la necesidad de que hay que reformar al Poder Judicial. El decreto crea eso, sí, como vos recién señalabas, un consejo consultivo, asesor, que va a sacar un dictamen que no es vinculante, como vos bien señalabas, analizar el funcionamiento del Poder Judicial y sus distintos órganos, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema, el Ministerio Público, y va a hacer propuestas, ¿no? Propuestas, recomendar al presidente para que después, en todo caso, él elevará los proyectos de ley necesarios respecto al funcionamiento de estos órganos y también, como vos bien señalabas, la implementación del jurado, que también es una demanda constitucional, y finalizar el traspaso de competencias judiciales penales. Van a quedar todo el resto digamos, de las competencias judiciales de la órbita, ¿no? De la mal llamada justicia nacional a la de la ciudad. Ahora me meto a hablar un poquitito por ahí más de este decreto. Sí, la primera crítica tal vez que tiene que aparecer, que no es la que toman los medios de comunicación y la oposición, es que está bárbaro los 11 personas que designaron para integrar el Consejo Consultivo, también como bien vos lo señalabas, 11 juristas de reconocida trayectoria, de pluralidad política, porque hay, digamos, tanto, digamos, vinculados más si se quiere al macrismo, como también al macrismo, de distintas vertientes y corrientes políticas y del derecho, de distintas extracciones. Pero hay eso, digamos, son 11 notables, juristas, doctrinarios, magistrados. Ahora ahí falta el resto de la sociedad. Faltamos los trabajadores y trabajadoras, judiciales,
los jubilados y jubiladas, los organismos de derechos humanos, las asociaciones de consumidores, los pueblos originarios, las organizaciones feministas, digamos, y así puedo estar todo lo que resta del programa mencionando todos los que no estamos ahí. Y la verdad que eso hubiera sido necesario, porque el Poder Judicial, digamos, no es algo que tiene que caer solo en manos de los expertos. Esto no es, digamos, claro, vos para que alguien te opere corazón y querés que es un cirujano especialista, digamos, en operaciones cardíacas. Ahora, el Poder Judicial nos determina la vida cotidiana a todos y todas nosotros constantemente. Digamos, esa es la implicancia e importancia que tiene sobre nosotros, porque todos los problemas, los conflictos que tengamos, los terminamos dirimiendo como sociedad, digamos, que somos, en la justicia, digamos, la legalidad de las leyes, de los actos políticos, de los contratos, de absoluta, todo pasa ahí. Entonces, nosotros como pueblo también sabemos qué justicia necesitamos y queremos, digamos, y eso hubiera sido importante que todos estos sectores de la sociedad incluidos en ese comité. Ojo, sí. No obsta a que estos 11 expertos se reúnan por sus lados con quienes ellos entiendan, pero no es lo mismo, digamos. Y aparte también hubiera sido bueno ser parte de esas discusiones, ¿no? Porque este consejo consultivo lo que va a tener que proponer es, bueno, ¿alcanza los 5 jueces de la Corte que hay hoy o hacen falta más? Tiene que haber una sala por materia, digamos, cada vocal de la Corte tiene que ser por especialización penal, comercial, civil, del trabajo, o no. Todo el funcionamiento de tener una parte constitucional, bueno, el Consejo de la Magistratura lo mismo, digamos, cómo tiene que ser su composición, por cuáles estamentos, si, digamos, los que vienen por representación del Poder Legislativo, está bien o no que sigan siendo legisladores en funciones, si son diputados o senadores, o que sean representantes propuestos por el Senado y la Cámara de Diputados, cómo se tienen que conformar o elegir los distintos estamentos, y lo mismo, digamos, respecto al Ministerio Público. Y en esas discusiones nosotros también tenemos que ver. Permitime este ejemplo, este detalle. Los consejos de la magistratura de Santa Cruz, Chubut y Entre Ríos tienen participación popular. No son consejos de la magistratura exclusivamente de las corporaciones, digamos, del derecho, ¿no? Que conocemos, que son los abogados y abogadas, los magistrados y la representación del poder legislativo, del poder político y nada más. No, en esos también se incorpora la ciudadanía, trabajadores y trabajadoras, digamos, está el pueblo con representantes directos, elegidos, digamos, en algunos casos con elecciones directas y otros a través de sus pares, digamos, con integración popular en todo el proceso de selección y designación y hasta incluso de la remoción de los jueces, juezas, fiscales y defensores o defensoras, digamos. Hay otro eso a alguno de los expertos se le ocurra, tal vez a otro no, pero yo creo que si todos nosotros hubiéramos estado ahí, digo, seguramente que esa propuesta hubiese tenido otro eco, digamos. Esto, si querés, es una crítica, digamos, al decreto. Ahora, no es la que le hacen los medios de decisión. Porque, bueno, esto todavía no hay ninguna propuesta concreta. El Consejo Consultivo todavía tiene un plazo para expedirse. Lo que haga van a ser recomendaciones, como decíamos antes, no es vinculante, con lo cual habrá que oponerse o no a cuando estén esos proyectos. Y después también esto respecto a cómo se implementan los juicios por jurado o también el tema de cómo llevar a cabo la finalización de la transferencia de competencia, obviamente que son todas cuestiones opinables y debatibles, y también tenemos opinión, pero lo cierto es que son mandas constitucionales, digamos, que hay que cumplir, ¿no? Recién hablábamos, y lo voy a hilar con lo último. Primero, creo que son todos temas muy densos, ¿no? Pero pensaba, la federación, claramente uno ve en la federación cuáles son las complejidades y las diversidades que hay tanto en lo que hace a las justicias provinciales, a la justicia federal, y realmente pensaba en lo que es la democratización de la justicia y también la cercanía
el acercar el Poder Judicial a la gente realmente sería importante, y claramente que estén aquellos actores en donde de alguna forma están representados. De hecho, en el Consejo de la Magistratura se está pensando también en que estén incluidas las universidades, estén incluidas, pero nuevamente, ¿no? Solamente un estrato estaría incluido, porque hay una cuestión corporativa y aristocrática que tiene el Poder Judicial, y que también el ingreso, por ejemplo, ingreso de empleados y empleadas, de trabajadores, trabajadoras, de funcionarios a dedo en muchos de los poderes judiciales. Acá en provincia no entra nadie si no es por concurso. Eso creo que de alguna forma mejora la calidad del Poder Judicial. Ahora, Poder Judicial Federal, en muchas otras provincias, muchos ingresos, el juez es por concurso y muchos otros ingresos son a dedo. Eso me parece que hay que discutirlo, hay que buscar la forma de democratizar, como vos decías, pero hay también una cuestión de defensa del conjunto y de abroquelamiento que tiene el Poder Judicial, que hace que, por ejemplo, el Persaltum, algo instrumentado en el 2012, vamos con el último tema, algo instrumentado 2012, 2013, si no me equivoco, solamente 2 veces lo utilizó la Corte. Una Corte que también se está revisando, que el artículo 280, por el cual toma o no un caso, que hay casos de jubilados que están años esperando, o nunca se trata, y en este caso, Persaltum, algo que decís, bueno, saltamos todas las instancias porque realmente hay una urgencia. Las únicas 2 veces que se aceptó es para defender a miembros del Poder Judicial o de la casta judicial. ¿Cómo me explicás los fallos de la Corte? Yo le digo fallos políticos. La Corte tiene sentencias políticas más que de doctrinaria o de por ley. ¿Y qué visión ves vos en eso? ¿Y qué visión también tenés sobre la Constitución y el traslado de esto de los jueces? Mirá, ahí, a ver, permitime lo siguiente, por ahí, para hablar de este tema, cerrar el anterior, digo, pero creo que es el nexo, digo, que explica también esto, ¿no? Pero, porque es así, digamos, vos hacías hincapié recién en algo que yo había mencionado, que era lo de la democratización, vos también lo habías hablado, digamos. En esto de decir, bueno, coincidimos con que hay que reformar al Poder Judicial, es que la reforma central tiene que ser la democratización de este poder, ¿no? Porque es uno de los 3 poderes del Estado, pero es el poder del Estado más conservador, elitista, digamos, de los 3. En los otros hay elección directa, hay democratización, hay democracia, digamos. Vos elegís los diputados, los senadores, los presidentes, las presidentas, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, digamos. En cambio, en el procedimiento para la selección y designación de los jueces, los que faltamos, digamos, nosotros, el pueblo, digamos. Porque juegan solo las nada más, ¿no? La de los abogados, la de digamos, la de los legisladores. Vos dirías, bueno, pero esos son los representantes del pueblo. Está bien, bárbaro. Pero, ¿dónde están en clara minoría las otras corporaciones, ¿no? Porque los consejos de la magistratura principalmente con jueces, abogados y por legisladores que son abogados. Y los magistrados que son abogados. Entonces, ahí, digamos, una clara defensa corporativa, ¿no? Hay un tema de defensa corporativa. Ahora, si nosotros democratizamos el ingreso al Poder Judicial, que esto es lo que yo decía, falta de la reforma, del intento de reforma del 2013, ese proyecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en uno de los Persaltum que va a hacer referencia, denegó, digamos... Se cortó, Matías. Decía, en uno de los Persaltum que vos hacías referencia, que la... Hola, ¿me escuchás? ¿Sabés que? Sí, perdón, ¿sabés que se cortó desde que dijiste... Se cortó desde que dijiste... hacía referencia a la democratización del 2013. Desde ahí en adelante... Claro, bueno, decía que digo, digamos, al proceso de reforma del 2013 estaba lo del ingreso democrático, ¿no?
Y bueno, ahí la Corte, ahí fue uno de los per saltum que utilizó para tirar abajo algunas de esas leyes que salieron y otras para no ponerlas en vigencia. Una es la democratización del ingreso, porque entran otros estratos de la sociedad, otras capas, digamos. Si no, siempre entran los hijos del poder, los hijos e hijas del poder al poder judicial, ¿no? Los más vinculados a los sectores concentrados del poder, a la iglesia, al ejército, a la fuerza de seguridad, a las castas, digamos, políticas, por decirlo de una manera. En cambio, con el ingreso democrático, a través de concursos públicos, como es en algunas provincias, podría democratizarse el ingreso a todos los poderes judiciales, el general o el federal. La democratización en la selección y, digamos, y remoción de los jueces, como lo que decía antes, a través de los consejos de la magistratura, con elección popular, o en algunos casos, incluso, ¿por qué no discutir o plantearnos la elección directa? No digo de todos, porque vos no podés elegir por ahí 5.000 jueces y aparte entran todos en una lista sábana con el partido X. Pero ¿por qué no a la fiscal general o al defensor general, con periodos, ¿no?, temporales de tiempo? Es discutible el tema de los jurados, digo, pero ahí tenés una parte de democratización. ¿Cuál otra falta? La democratización de las relaciones laborales. Eso a través de la negociación colectiva. Porque en líneas generales son las Cortes Supremas de Justicia o en algunos casos las gobernaciones las que fijan nuestros salarios o condiciones de trabajo de manera unilateral sin discutirla con los laburantes, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo del trabajo. Entonces ahí ya tenés tres elementos, digamos, de lo que requiere de democratización el Poder Judicial. Ahora, ¿con qué tiene que ver con el per saltum? Acá lo que está en discusión, aparte de que obviamente que es un fallo político, de la conveniencia, de la oportunidad y de los pocos antecedentes, y que efectivamente es algo que si bien ya se ha utilizado antes, pasó a partir del año 2012, ahí en la reforma al Código Procesal Civil y Comercial, es que sí, se supone que es para una causa que conlleva un peligro inminente para la nación. Bueno, este no es el caso, digamos, de dónde tienen que estar o no 3 jueces, porque acá nadie los está removiendo. Esto de la remoción que investigaban a Cristina, no. Nadie los está removiendo, los está devolviendo a su lugar original como jueces de los tribunales orales, criminales y correccionales federales, porque Macri los ascendió a camaristas, ¿no?, sin concurso, a dedo. Cuando vos hablabas de entran a dedo, bueno, acá lo que está en discusión es que Macri los ascendió o los corrió del lugar a dedo, sin concurso público, sin el procedimiento establecido, que sea que venís de la calle, o sea que ya seas un juez de primera instancia o de un tribunal oral o de una cámara de apelaciones, a un cargo superior, ¿no? Tenés que someterte a un proceso de concurso público, de antecedentes, entrevistas, etcétera. Otra vez, lo que dije antes, después los mejores pasan a ser integrantes de una terna y de esa terna el presidente elige a uno y eso tiene que ir al Senado para que se preste el acuerdo de que sea juez o jueza esa persona. Acá eso no sucedió. Agarró Macri en su momento y a dedo dijo, bueno, este que está en el Tribunal Federal de acá, lo muevo a la Cámara Penal de allá, a este que está en aquel lado, lo muevo para aquel otro y los ascendió. Y en todo caso la Cámara en todo caso revisa las investigaciones de los juzgados, ¿no es cierto? O sea, con lo cual nadie corrió a ningún juez que investigara a Cristina. En todo caso, lo que se está diciendo es, estos jueces que fueron ascendidos a dedo sin cumplir el procedimiento legal correspondiente, tienen que volver a sus cargos de jueces de tribunales orales federales. O sea que no está en peligro su inamovilidad como jueces, ni su trabajo, ni tampoco las investigaciones que llevan a cabo, porque no las investigaban ellos, las investigan otros jueces y juezas. Con lo cual, digamos, eso es otra cuestión que, digamos, está montada desde los medios de comunicación, que no es así. Acá, digo, en todo caso, lo que hay que hacer es que es más, en 2 de los 3 casos creo que estaban en trámite los concursos y no se cumplieron. O sea, con lo cual, lo que habría que hacer es restablecer esos concursos, convocarlos nuevamente y que se designe a los jueces o juezas que corresponden. Digamos, acá no hay no son jueces naturales, digamos, los traslados de magistrados, es si yo de un tribunal oral criminal federal me pasan a otro tribunal oral federal y criminal y de la misma jurisdicción aparte. Entonces
mismo rango, misma materia, misma jurisdicción. ¿Se entiende? Sí. Rango porque es del tribunal oral. Aunque yo fuera juez de primera. Es para lo que yo rendí, digamos. Es para lo que rendí. Exactamente. O sea, tiene que ser el mismo cargo, juez con juez, camarita con camarita, tribunal oral con tribunal oral. De la misma materia. O sea, si es comercial, con comercial, no comercial con penal. Y si yo soy de la Ciudad de Buenos Aires, no me pueden pasar a Córdoba. Digo, ¿está bien? Digo, se tienen que cumplir esos requisitos. Y no los cumplió. No. Aparte de ponerlos a dedo. O sea, eso es lo que... Acordemos igual... Y sí, coincido totalmente, pero acordemos también que dentro de todas esas, dentro de estos traslados irregulares que el Consejo de la Magistratura analiza e informa al Poder Judicial, que son 10, hubo 7 jueces que aceptan ir al Senado a defender su por qué el traslado. De esos 7, solamente 3 no van, que son quienes judicializan. Pero además hay que, bueno, el entramado es muy complejo, ¿no? Pero dentro de esos 7 que pidieron traslado, hay que decir que hay camaristas que dijeron, yo pedí traslado por la misma persecución que ejercían sobre mí. O sea, no me quiero ir de esto porque realmente es muy complejo el tema del Poder Judicial y el gobierno anterior, pero... hubo jueces de esto nombrados y trasladados irregularmente que se someten a la decisión del Senado, que es donde tienen que ir para decir, bueno, este pliego está bien, este pliego está mal, ¿lo acepto o no? Estos 3 camaristas no fueron, desconocen lo actuado por el Senado, que es donde están representadas todas las provincias, y la Corte Suprema le dice, bueno, sí, esto reviste gravedad, tu puesto de trabajo reviste gravedad nacional. Bueno, nada, me parece que habla por sí solo, no tu puesto de trabajo, porque acordemos que iban a seguir siendo jueces, no sé, o sea... Exactamente. Es que en realidad lo que está, digamos, como en tela de juicio es, en definitiva, la garantía que justamente tutela que no pueda pasar esto, que el día de mañana un presidente o presidenta agarra y diga, vos te paso de un lado para el otro porque sos un juez molesto o sos un juez incómodo. Y acá se está como intentando invertir, digamos. Si bien algunos de ellos lo habían solicitado el traslado, otro agarró Macri por conveniencia, digamos, los ascendió para tener jueces afines, digamos. Sí. Hay quien dice que Castelli fue premiado por alguna prisión preventiva. Bueno, por ejemplo. Exactamente. Pero bueno, era un gobierno que se apoyó mucho en todo el tema, digamos, del partido judicial, de judicializar la política, desde gobernar con los tribunales, y ahí es donde, digo, como decía al principio, todo tiene que ver con todo, ¿no? Esto de perseguirte con los jueces, utilizar a los servicios de inteligencia para armar causas judiciales, ¿no? Y neutralizar, gobernar como desde ahí, por eso se apoyó tanto... Perdón, el anterior, ¿no? En el partido judicial, en los jueces de la servilleta, en el Comodoro Pi, en los servicios de inteligencia, digamos, cómo todo está vinculado y todo tiene que ver en la falta de democratización, ¿no? Del Poder Judicial, de la justicia, para que puedan seguir pasando estas cosas, ¿no? De la connivencia con el establishment, de que son jueces y juezas siempre los mismos, siempre los que se calientan, ¿no? Al calor del poder. Si no logramos romper con eso, digo, puede haber un gobierno de un signo o un gobierno de otro, a veces más afín a uno, otras veces más lejano, pero verdaderamente el Poder Judicial así no va a terminar de cambiar. Porque hasta incluso para los gobiernos con las mejores buenas intenciones, muchas veces el Poder Judicial también termina siendo, digamos, una máquina de impedir, si se quiere, ¿no? De poner obstáculos, así como en otros casos, a veces los jueces que también son oficialistas de todos los oficialismos, para ciertos gobiernos, como el anterior, terminan siendo los que les convalidan las ilegalidades, ¿no? Sí. Qué peligroso. Por eso me parece que el tema del debido proceso, hay cosas que no tenemos del derecho de inocencia, hay cosas que tenemos que retomar como sociedad, que
quizás de alguna forma, pienso, también nos quedó desde los años de los 90, ¿no? Y esta Corte Suprema dicta que tenía Menem y un montón de cosas, nos quedó ese reflejo como sociedad de que eh, es todo lo mismo, no podemos avanzar y creo que tenemos que revisar algunas cuestiones de derecho y sobre todo hay que analizar y discutir como sociedad el Poder Judicial. Matías, lo último, y te dejo libre, lo Dale, último está no, bien. dos cosas. Una, si desde la Federación Judicial Argentina, capaz que te comprometo, pero se piensa en hacer algún tipo de presentación al respecto, o apoyando, criticando, planteando alguna mejora o aporte respecto a algunas cuestiones de estas. Esa sería una. Y bueno, y después que cierres con lo que a vos te gustaría como conclusión de la charla. Mirá, sí, nosotros, aparte de sostener obviamente una posición pública desde la Federación Judicial Argentina y todo lo declarado que habitualmente emitimos, sacamos, y bueno, y la discusión esta que llevamos a todos y cada uno de los 23 sindicatos judiciales que le integran, hemos planteado esto formalmente, digamos, ya sea a través de notas al Ejecutivo y al Legislativo, a través de pedidos de entrevistas, digamos, con este gobierno, que todavía se ha dado ninguna en términos formales, obviamente que estos tiempos de pandemia complican, pero esto lo hemos hecho incluso con los gobiernos anteriores, ¿no? El de Macri, el de Cristina, el de Néstor Kirchner, digamos, siempre hemos venido planteando estas cosas formalmente, por nota o por entrevista, al punto tal, estas tres provincias que yo te mencionaba, que eran Santa Cruz, Entre Ríos y Chubut, que funcionan con Consejo de la Magistratura con integración popular, esas son propuestas nuestras de la Federación, que fueron llevadas en su momento a los gobernadores, a las legislaturas de esas provincias y de otras, prosperaron en esta. De hecho, en Santa Cruz era gobernador Néstor Kirchner en ese momento, y después también se llevaron a nivel nacional cuando fue la primera reforma del Consejo de la Magistratura que hace Néstor Kirchner y con el decreto, ¿no?, de autolimitación, ¿no?, para la designación del 2005. magistrado. Sí, o 2004, por ahí. Sí, ahí no recuerdo bien. No, no está. Pero todo esto fue 2005 fue, bueno, planteado ahí directamente. Digamos, fueron propuestas de ese lado, pero que hemos sostenido todo este tiempo. De hecho, si bien nosotros planteamos poder tener participación directa en la discusión, digamos, tanto del proyecto de ley que me refiero del Consejo Consultivo, si bien eso no sucedió, sí fuimos convocados a la audiencia, digamos, del plenario de comisiones en la Cámara del Senado, donde se dio la discusión ya del proyecto para su, exacto, para su posterior tratamiento. Nos hubiera gustado ser parte desde antes, ¿no? Desde el vamos, pero al menos tuvimos participación ahí. Pero sí, digamos, y estas discusiones nosotros aparte también las llevamos a cada una de las provincias con las legislaturas locales, con los tribunales superiores, con las gobernaciones, con las o asociaciones, digamos, de magistrados, donde, digamos, esto que yo antes refería como democratización del Poder Judicial, poder llevarlo, digamos, a cabo en cada lugar, con esos aspectos que yo te decía, por mencionar algunos, ¿no? Como el ingreso, ¿no?, Sí, sí. del Poder Judicial, la selección de magistrados, la negociación colectiva, por mencionar algunos, digamos. Pero sí, estas cosas nosotros desde la Federación tenemos posicionamientos bien claros, así como también, digamos, cada vez que hay un proceso de reforma, nosotros pedimos participar. Y Matías, en esto ¿querés que, sí, cerrar con...? Bueno, no, nada. dale, sí, por eso digo, con esto, por ahí así para cerrar, sí, digamos, coincidir en esto, digamos, de tener un poder judicial independiente,
democrático, ¿no? O democratizado, digamos, de cara al pueblo, ¿no? Que se ponga, digamos, en función de lo que la ciudadanía necesita, no de las grandes corporaciones políticas, mediáticas, empresariales, porque, digamos, eso que de alguna manera se promueve, ¿no? Como garantía, ¿no? De que los jueces, fiscales, están todos de por vida, digamos, también, y plantearlo como un poder, ¿no? Contracíclico, ¿no? Para que garantice o controle que ningún gobierno mañana se desquicie y vaya por otro lado, pero a su vez también funciona como un yunque, un peso para las transformaciones, contra las verdaderas reformas, digamos. Eh, por los vínculos que tienen, digamos, la mayor parte de sus componentes integrantes del Poder Judicial al establishment. Yo en un momento señalé, así como medio al pasar, la Embajada de Estados Unidos, yo por ahí, pero conspiranoico, ¿por qué los jueces fiscales acuden a los festejos del Día de la Independencia el 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos? O a todas las demás ágapes o eventos que hace la embajada y van los jueces nacionales, digamos, ahí y constantemente son, digamos, se les pagan, digamos, las formaciones, capacitaciones, viajes a Estados Unidos, al modelo de justicia de allá, digamos, una de las sociedades más violentas y agresivas que conocemos, ¿no? Como la que todo constantemente países, derroca gobierno, y sin embargo, ¿por qué nuestro Poder Judicial tiene como que estar supeditado o digitado desde ahí? Bueno, si no empezamos a cambiar esas cosas, si no nos involucramos, y por eso antes yo también, que la justicia, digamos, es algo como demasiado importante para dejarla solo en manos, digamos, de los abogados, de los magistrados, de los doctrinarios, digamos, si no nos empezamos a involucrar como sociedad, como pueblo, no la vamos a poder cambiar nunca. Coincido plenamente, Matías. Recordaba la gravedad de las declaraciones del embajador actual de Estados Unidos diciendo que iba a ayudar en el Poder Judicial. Bueno, nada. Coincidimos y te agradecemos la verdad la claridad de los conceptos, la claridad en los temas. En lo personal, pienso de que me podría quedar una hora más tranquilamente. Ojalá con mate podría ser mejor, pero nada, un placer realmente y gracias por esta deferencia que has tenido. Te mando... Dale, muchas gracias a vos, Gonzalo, en serio, y lo mismo digo, muy amena toda la charla, y sí, a los que nos gusta esto, podemos estar, bueno, para no seguir aburriendo a los que están del otro lado, y espero, bueno, que también les haya gustado como a mí esta charla, ¿no? Otra vuelta, seguimos charlando porque me parece que quedan un montón de temas. Un placer, Dale, gracias. de verdad. Igualmente. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Matías, que la verdad es que es un placer escucharlo. Matías, volvemos a repetir, secretario adjunto de la Federación Judicial Argentina, secretario adjunto de AEJBA. Muy claro en sus conceptos, muy claro sobre todo en hacia dónde debemos ir como sociedad, si realmente queremos una justicia independiente, democrática y que vele por los derechos de los ciudadanos. Menos derecho adquirido y más derechos para las clases populares. Gracias por acompañarnos. Volvemos a pedir a todos, a todas, que nos cuidemos. Esta charla es grabada. Matías en algún momento tuvo algún problemita con el audio, pedimos disculpas. Pero hoy miércoles, el hospital de Godoy, el hospital de Villa Regina, informan que no tienen ni siquiera para ser hisopados. La gravedad actual sanitaria es muy grande en la ciudad de Cipolletti, más allá de los problemas estructurales que arrastraban. No hay lugar ni siquiera en el cementerio. Creemos que importante llamar a la reflexión nuevamente
y nuevamente convocar a todos y todas a cuidarse. Y bueno, muchas gracias por difundir, hagamos correr la voz y sobre todo discutamos con argumentos y mucho respeto. Pensá, Regina.